con la explicación de los tres estados de la materia. ¿Cómo vamos a organizar esto? Vamos a hacer un cuadrito donde identifiquemos tres aspectos importantes, en ellos la forma, el volumen y sus partículas. Entonces, del sólido encontramos la forma de los sólidos es definida, el volumen es definido y sus partículas son cercanas. En los líquidos encontramos que tienen una forma que se adapta al recipiente, un volumen constante y sus partículas son separadas. Y en los gaseosos encontramos que el volumen y la forma no es definida y sus partículas son muy separadas. También encontramos entonces que los sólidos, al cambiar al estado gaseoso, se llama sublimación. Y del gaseoso al sólido encontramos la sublimación inversa. De un sólido a un cambio de un líquido se llama fusión y de un líquido a un sólido se llama solidificación. De un líquido a un gas se llama vaporización y de un gas a un líquido, condensación. También encontramos las sustancias puras. En estas componentes decimos que es un compuesto por solo un tipo de materia, tiene una composición definida y tiene propiedades definidas. Los elementos químicos son sustancias puras formadas por uno o más átomos del mismo tipo, no se descomponen en otras sustancias y tienen el nombre y símbolo. Y los compuestos químicos son las sustancias puras que formadas por dos o más átomos de diferentes elementos con propiedades definidas. Encontramos también la clasificación de los compuestos químicos. Estos compuestos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos contienen el átomo de carbono como elemento principal y los inorgánicos son aquellos que no tienen el carbono como elemento principal en todas sus mezclas o sustancias. Sigamos con las mezclas. Las mezclas son las uniones físicas de dos o más sustancias en proporciones variables. Encontramos dos clases que son las homogéneas y la heterogénea. En la homogénea es una mezcla donde podemos identificar una sola fase, o sea, la mezcla de las sustancias que hagamos nunca se van a percibir a simple vista. ¿Por qué? Porque sus componentes están bien mezclados entre sí y solo se va a ver una sola fase. Mientras que la heterogénea se puede visualizar los diferentes elementos de la mezcla porque van a tener diferentes fases. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mezclo agua con aceite, el agua y el aceite se pueden identificar. También hay diferentes formas de separación de estas mezclas. La separación de los sólidos, vamos a encontrar el tamizado, la levigación y la imantación. En el tamizado se utiliza para separar estas mezclas de sólidos un instrumento de separación. Consiste en una malla con poros de un cierto tamaño y las partículas sólidas quedan en la parte grande y en la parte de la malla y las partículas pequeñas caen fuera de la malla. La levigación se basa en diferenciar el tamaño y la densidad de las partículas. Por ejemplo, un mineral con residuos de rocas se ponen en un recipiente y se le aplica una corriente de agua. Entonces el mineral más pesado y denso queda en el fondo del recipiente, mientras que la tierra más liviana y menos densa es arrastrada por el agua. La imantación es aplicar un campo magnético con un imán a las dos componentes de esta mezcla. La separación de sólidos y líquidos nos habla de la filtración, la decantación y la centrifugación. En la filtración es para separar los componentes, se debe utilizar un filtro, un material poroso hecho de papel especial que permita el paso del líquido
que tiene la sustancia sólida. En la centrifugación es un método de separación basado en diferenciación de la densidad de las sustancias que componen la mezcla. Para separarlas, se pone la mezcla en un recipiente y se deja en reposo un tiempo. De esta manera, el sólido sedimenta, es decir, desciende por encima de la gravedad y se deposita en el fondo del recipiente. Y la centrifugación, se utiliza un aparato llamado centrífuga. Es un recipiente que gira a altas velocidades sobre su propio eje, proporcionando una gran fuerza de centrífuga, lo que permite la separación del sólido que posee mayor densidad. Por último, tenemos la separación de la mezcla de líquidos y tenemos la destilación y la cromatografía. La destilación es un proceso que se fundamenta en la diferencia de los puntos de ebullición de sus componentes. Este punto de ebullición, recordemos que es a altas temperaturas. La cromatografía es el método empleado para la separación e identificación de componentes de mezclas. Este procedimiento se basa en la absorción de fenómenos físicos en el cual las partículas de un sólido, líquido o gaseoso se adhieren a una superficie sólida denominada solvente. Para finalizar, tenemos la tabla periódica. En este caso no estamos viendo elemento por elemento ni características, solo estamos viendo los grupos en que podemos encontrar los elementos de la tabla periódica dependiendo de sus propiedades. El primer grupo que encontramos es el alcalino, que es el grupo 1. El segundo grupo es el alcalino-térreo. Tercer grupo son los metales de transición. Cuarto grupo son los metaloides, los no metales, los halógenos, los gases nobles. A este triangulito que vemos acá abajo lo llamamos metales del bloque P y abajo encontramos los lantánidos y los antínidos. Estos son los grupos en que se clasifican los elementos de la tabla periódica dependiendo de sus propiedades para el uso que podemos darle.